Quiero agradecer al doctor Mario Osorio y a la doctora Sara Solórzano por la gentil invitación al 8º Congreso de Imagenología. El tema a tratar es evaluación radiológica de sarcoma sinovial. El sarcoma sinovial es un tumor maligno de tejidos blandos de histogénesis incierta con diferenciación epitelial variable. Entre las características esenciales constituyen múltiples morfologías, entre ellas células fusiformes monofásicas, células fusiformes bifásicas, pobremente diferenciadas de origen mixoide, osificantes y epiteliales monofásicas. Una de las características de la histología del sarcoma sinovial son sarcomas básicamente sinovial bifásico que muestran estructuras de origen o glandulares. Aquí se observa con las puntas de flecha esta característica de origen glandular. Sarcoma sinovial monofásico compuesto básicamente por predominio de células de aspecto fusiforme densamente empaquetadas. Sarcoma sinovial pobremente diferenciado. Básicamente lo constituyen células redondas con escaso citoplasma y cae en la categoría de morfología de tumores de células azules pequeñas y redondas. En el sarcoma sinovial puede usar el código adicional, como entre ellas el sarcoma sinovial de células claras, el sarcoma sinovial de células fusiformes, el sarcoma sinovial de célula epitelioide y el sarcoma sinovial bifásico. Epidemiológicamente representan el 5 al 10% de todos los sarcomas en los tejidos blandos. La edad mediana es de 35 años y el rango de edad va desde 0 a 85 años. Existe un ligero predominio por el sexo masculino en 1.2 en relación con el femenino y el 17.6% de los casos se dan en niños y adultos jóvenes de 0 a 19 años. Su distribución puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, de distribución en un sitio primario, predominantemente en extremidades, que constituyen el 68.7%, en el tronco un 15.7%, cabeza y cuello el 6.3% e intratorácicas 5.3%, intraabdominales del 1.8% y entre otros del 2.2%. Su fisiopatología está impulsado por una translocación cromosómica del cromosoma 18 hacia el brazo corto del 11, que involucran los genes del SS18 y SSX1 a SSX2 o SSX4. Básicamente lo constituyen el SS18, SSX1 en un 60 a 70% monofásicos y el 30 al 40% son bifásicos. El sarcoma sinovial, la translocación del 18 con SSX2, que constituyen el 97% monofásico y el 3% bifásico. A pesar del nombre, las células de origen no son células sinoviales. La histogénesis aún está en debate. Existen estudios en los que demuestra una expresión de los marcadores de la célula madre que sugiere que el origen puede ser de una célula madre mesenquimatosa pluripotencial. Otros estudios sugieren con ratones que se identificó células satélites que pueden ser mioblastos inmaduros como fuente potencial. Muy raramente suelen estar asociados con radioterapia previa. Clásicamente no se sabe que estén asociados a ningún síndrome como tal. El sarcoma sinovial, el diagnóstico básicamente se hace a través de la biopsia. El sarcoma sinovial presenta translocación específica del cromosoma 18
que se fusiona con el gen SYT del cromosoma 18 con el gen SSX en el 2/3 de los casos y se asocia al SSX2 en 1/3 de los casos o el SSX4 en casos raros del cromosoma X. La célula maligna sintetiza una proteína nueva detectable con una técnica de PCR. Las fusiones del SYT con SSX se asocia al sarcoma sinovial bifásico con mayor incidencia a las metástasis. Se ha confirmado por pruebas moleculares o citogenéticas para la fusión del SS18 con el SSX. Los métodos comúnmente utilizados incluyen el FISH, el RT-PCR y el NGS. La descripción en radiología. La mayoría se presenta como masas lobuladas, redondas u ovaladas. Raro es su afectación ósea. Los sarcomas sinoviales osificantes tienen radiopacidades irregulares, características causadas por calcificaciones focales. Los factores que se consideran como mal pronóstico son la traslocación del SS18-SSX1, los subtipos monofásicos y poco diferenciados, el género masculino, la mayor edad al momento del diagnóstico, cuando superan el tamaño de 5 centímetros, tumores profundos, la mayor porcentaje de necrosis tumoral, la actividad mitótica mayor a 10 campos de alta potencia o mayor actividad del Ki67, expresión inmunohistoquímica del CXCR4 y GF1R y los márgenes quirúrgicos positivos. Estos constituyen básicamente los factores de mal pronóstico de un sarcoma sinovial. En la radiografía parecen ser normales en aproximadamente el 50% de los casos de un sarcoma sinovial, particularmente en lesiones de aspecto pequeña. Estas lesiones más grandes cuando están asentadas profundamente, se encuentran en áreas de anatomía compleja, como en el caso de la pelvis, también pueden ser ocultas en la radiografía. Básicamente se localizan en el espesor de los tejidos blandos yuxtaarticulares como masas redondeadas o ovaladas a ocasiones inespecíficas. Las calcificaciones en las radiografías pueden ser evidentes hasta un 30% de las sarcomas sinoviales. Pueden ser de localización excéntrica, como en este ejemplo, una radiografía a nivel adyacente a la articulación coxofemoral, en el que vemos calcificaciones de localización excéntricas y otras de localización periférica, como esta adyacente a la articulación del codo en su región interna, o también pueden ser de localización dentro de la masa como tal, como en este caso en adyacente a la articulación radiocubital distal que está en el espesor de la masa. La erosión ósea puede ser interpretado erróneamente como una lesión, como un proceso de aspecto benigno, pero en el caso de erosiones óseas indolentes y de aspecto no agresivo, como en este caso en la radiografía a nivel de la diáfisis, en el tercio medio de la diáfisis del segundo metatarsiano, o también pueden afectarse predominantemente toda la médula, pero eso puede ser aproximadamente vistos hasta un 5% de los casos, como en este ejemplo, prácticamente en la que existe un hueso evanescente a nivel del el cuarto metacarpiano. En esta radiografía a nivel de la articulación coxofemoral, estas áreas dependientes de la masa altamente calcificadas pueden estar asociadas incluso con un mejor pronóstico a pesar de su extensa calcificación.
La afectación del hueso subyacente en el sarcoma sinovial no es infrecuente, especialmente en comparación con la baja frecuencia de extensión ósea observada en otros sarcomas de partes blandas. Se ha informado de erosiones extrínsecas en aproximadamente el 10 al 20% asociadas a reacción perióstica y en el 5% invasión ósea progresiva con destrucción de las trabéculas y del canal medular, como en este ejemplo en el que vemos una masa de sarcoma sinovial adyacente a la articulación de la rodilla, en la que hay prácticamente una erosión extrínseca asociada a reacción perióstica. En el caso de la angiografía de los sarcomas sinoviales son limitadas. Existen prácticamente son lesiones hipervasculares que desplazan los vasos nativos y condicionan derivaciones arteriovenosas hasta en el 24% de los casos aproximadamente. La evaluación gamagráfica. Existe un aumento en la captación del tecnecio 99 con metileno difosfonato con imágenes de flujo sanguíneo y de pool sanguíneo, un hallazgo que refleja el aumento de la vascularidad de estas lesiones. La captación de los radionúclidos suele ser heterogénea debido a la mezcla de las regiones variables con áreas de necrosis que se observan con frecuencia en el sarcoma sinovial. En el caso de la gammagrafía estática, también puede revelar un aumento en la captación de los radionúclidos, quizás asociado a la calcificación, aunque la actividad suele ser menos intensa que se observan en las fases de flujo sanguíneo y acumulación de sangre. En el caso de la tomografía por emisión de positrones, el sarcoma sinovial se ha informado estudios limitados, aunque demuestra un marcado aumento en la acumulación del radiotrazador en valores de captación estándar. En el caso del ultrasonido, existe prácticamente en el 20% puedes tener una apariencia ecográfica de aspecto complejo. El 66% de los casos puede ser como una masa de aspecto nodular, sólida, de predominio hipoecoico, con imágenes lineales muy pequeñas con presencia de calcificaciones en su interior. El 14% presenta una heterogeneidad con márgenes irregulares mal definidos, y en el caso del Doppler existe una vascularización en ocasiones marcada a nivel de la masa. En la tomografía es útil para detectar básicamente calcificación y compromiso óseo del sarcoma sinovial, particularmente con áreas anatómicas complejas como en el caso de la pelvis, cadera, hombro o lesiones pequeñas o muy sutiles. En el 53% tiene una apariencia multinodular y de características bien definidas. En la masa heterogénea de tejido blando con atenuación incluso similar o inferior al músculo. En el 47% tiene un margen irregular pobremente definido, incluso con afectación hacia la área ósea. En la tomografía computada existe prácticamente un reforzamiento heterogéneo en el 89 al 100% de los casos. En la tomografía las calcificaciones pueden ser vistas a un 27 a 41% de los sarcomas sinoviales, incluso con pequeñas calcificaciones, o también es útil para identificar los depósitos metastásicos a nivel del pulmón. En el caso de la resonancia magnética es óptima para evaluar la extensión y las características intrínsecas de la lesión y el compromiso de los tejidos blandos en vecindad. En el caso del T1 vemos como una masa de tejidos blandos multilobulada heterogénea. En el caso de las adquisiciones en T2 Spin Echo, la heterogeneidad de la imagen es muy llamativa por la presencia del triple signo, en el que vemos imágenes de aspecto de contenido heterogéneo con diferentes intensidades de señal
y algunos separados por finos septos en su interior. Una de las imágenes características es la presencia en el triple signo. Prácticamente es una mezcla de elementos celulares, tanto sólidos como quísticos o de intensidades intermedia, que pueden ser condicionadas por presencia de sangre en diferentes fases, incluso con la formación de niveles líquido-líquido. El triple signo es visto prácticamente en el 67 al 75% como imágenes multilobuladas con septos intermedios, y el 47% presentan áreas de hemorragia con niveles líquido-líquido y focos de alta intensidad de señal en T1 y T2. Otro de los signos característicos en resonancia magnética de una lesión, como en este caso en la región popitea, vemos una apariencia en cuenco de uvas que son vistas en aproximadamente el 10 al 25% de las lesiones, y en lesiones menores a 5 centímetros tienen una apariencia, generalmente suelen ser una apariencia homogénea que simula incluso un proceso menos agresivo. Por eso muchas las veces puede haber retardo en el diagnóstico. Los márgenes en resonancia magnética en el 53 al 93% pueden ser de contornos bien definidos, y el 53 al 91% se ha visto de contornos mal definidos, y el del 9 al 47% presentan irregularidad de los contornos. Las áreas de calcificación pueden parecer menos extensas en resonancia magnética en comparación con las radiografías o en las tomografías, pero esto es debido a la mezcla de células tumorales viables. En el caso del compromiso óseo, puede afectar en la cortical en el 21% de los casos, con invasión de la médula, como en este ejemplo, en esta resonancia magnética de la articulación del hombro, en la que vemos prácticamente con pérdida de la morfología de la cortical y extensión hacia la región medular. Otra característica importante y que reconocer es el compromiso neurovascular, que suelen estar presentes en un 17 al 24%. Esto se caracteriza por un encapsulamiento neurovascular, lo que se conoce como el signo de la grasa dividida, como en este ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí hay una lesión adyacente a la diáfisis con un desplazamiento de las masas musculares y respeta el plano graso. El origen en la mayoría de estas lesiones tiene un sitio intermuscular cerca del haz neurovascular. Otra característica importante que siempre tenemos que considerar y suelen ser inusuales es la que se originan dentro de la articulación. Estos afectan predominantemente la rodilla, la articulación de la rodilla y la grasa de Hoffa. Invaden la articulación y se surgen de la fosa poplitea y comprometen la misma, y rodean y comprometiendo el ligamento cruzado anterior y posterior, como en este caso. En resonancia magnética, una de las características importantes es el reconocimiento a través de la apariencia dinámica de la resonancia magnética con el contraste, en el que prácticamente el 60% hay un aumento lineal progresivo rápido en la intensidad de señal seguido de un lavado, y el 40% revela un aumento sostenido y tardío del realce después del realce rápido inicial. Estas constituyen las curvas tipo 3 y 4, que son características del sarcoma sinovial. El patrón de realce es heterogéneo en el 40% de los casos y periférico en el 20% de los casos. La identificación de estos canales vasculares limita en gran medida el diagnóstico diferencial radiológico, sobre todo con el sarcoma alveolar, con el sarcoma renal metastásico, con el hemangiopericitoma, hemangioendotelioma, con el rhabdomyosarcoma, con el sarcoma de Ewing extraesquelético y el sarcoma sinovial. El patrón de reforzamiento puede ser difuso en el 40%, heterogéneo, como en este caso el 40%, y periférico
en el 20% de los casos. Posterior al inicio del medio de contraste existe focos de aspecto nodular que representan las regiones viables de la lesión, como en este caso, y las regiones céntricas constituirían las áreas de necrosis. Y esto es importante porque a través de esto se puede dirigir bien la biopsia. Una de las maneras de hacer un seguimiento de la quimioterapia o la respuesta a la radioterapia es el aumento en la intensidad de señal que corresponde a las áreas de necrosis en T2 y la reducción del tamaño que se muestra como respuesta a la terapia. El edema que rodea al tumor no es una característica significativa antes de la terapia, aunque puede desarrollarse después del tratamiento adyuvante. Los cambios posteriores no son evidentes en imágenes en tiempos de eco corto. Las metástasis son evidentes en un 16 al 25% de los pacientes después de una presentación inicial. El sitio metastásico más frecuente es los pulmones en el 94%, los ganglios linfáticos en un 4 al 18% y los huesos en un 8 al 11%. La radioterapia se inicia antes de la operación si los márgenes quirúrgicos sean o sospechen que sean positivos. Con márgenes microscópicamente positivos se puede administrar radiación en el posoperatorio. En la radioterapia, en el 64% de pacientes tratados con amputación o excisión local amplia y radioterapia finalmente fallecieron a causa de enfermedad metastásica. La supervivencia de los 5, 10 y 15 años fueron del 76, 63 y 57% respectivamente. La tasa de supervivencia a los 5 años del sarcoma sinovial de grado intermedio y alto es del 36% y 76% del sarcoma sinovial. La tasa de supervivencia a los 10 años es del 20 al 63% según algunas estadísticas. Cuando se trate de un subtipo pobremente diferenciado, se asocia con un peor pronóstico y una tasa de supervivencia a los 5 años de solo del 20 al 30% de los casos. Estos son algunos casos en el hospital, en que es una niña de 11 años, 5 meses, con una masa renal izquierda, que por ultrasonido se identifica como una masa dependiente del polo inferior del riñón de contenido heterogéneo que produce discreta sombra acústica posterior y contenido heterogéneo en su interior. Con el Doppler se observa discreta vascularidad central. Posteriormente se realiza una tomografía en fase contrastada en la que corroboramos la presencia de una masa renal de contenido heterogéneo de localización en el polo inferior del riñón asociado a cambios en la grasa en vecindad del polo inferior del riñón izquierdo. Aquí tenemos una adquisición en un T2 en la que vemos en el polo inferior del riñón derecho una imagen heterogéneamente hiperintensa con diferentes intensidades de señal en la porción interna que presenta discreto restricción a la difusión. Posterior a la inyección del medio de contraste, se trató de realizar un estudio dinámico en el que vemos prácticamente en la fase inicial una elevación mantenida del contraste con lavado rápido
Tomamos en las zonas periféricas con ese realce heterogéneo y de aspecto nodular periférico. Con las características de imagen que describimos al inicio, pensamos también en una pielonefritis granulomatosa, pero por las características de imagen se comportaba como una morfología de tipo tumoral, que daba como un diagnóstico entre los diagnósticos diferenciales y después de la nefrectomía obtenida gracias a cortesía del doctor Rodrigo Díaz Machorro, que es cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Pediatría, se obtuvo esta pieza anatómica en la que vemos una imagen de contornos bien definidos con múltiples áreas de necrosis y áreas nodulares en las zonas periféricas separadas por finos septos. Resultó ser un sarcoma sinovial de alto grado. Este también es otro caso, fue un sarcoma sinovial de nervio ciático. Este también es cortesía del doctor Rodrigo Díaz Machorro, cirujano del Instituto de Oncología Pediátrica. Se hizo un análisis de la imagen en el que vemos una lesión aparentemente bien circunscrita con calcificaciones de localización periférica adyacente al cuello femoral y la articulación coxofemoral sin aparente compromiso de la cortical. En el ultrasonido se observa a nivel del muslo derecho, en el tercio proximal adyacente a la articulación, una masa de contenido heterogéneo asociado a componente quístico con áreas sólidas y pequeñas calcificaciones en su interior, y que con el Doppler se observa discreta vascularidad hacia la zona periférica. En las adquisiciones por tomografía, en las adquisiciones axiales y coronales se identifican calcificaciones con una masa de contornos bien definidos, con septos finos en su interior, con septos gruesos en su interior, con imágenes de aspecto globular de calcificación periférica adyacentes al cuello femoral y con el aparente compromiso de la cortical. Este paciente presentó una pequeña metástasis hacia la región del lóbulo superior del pulmón derecho. En el PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa se obtiene una captación en la zona periférica que daba valores de 2.3 con un submax de 2.3. Posteriormente se realiza una resonancia magnética, tenemos adquisiciones en T1, T2, STIR y con contraste, en el que vemos una masa de contornos bien definidos, con aparente compromiso de la cortical. Si se fijan a la área adyacente al trocánter menor, a nivel del cuello se identifica un compromiso de la cortical, observándose heterogénea de aspecto heterogéneo, con grueso de contenido nodular hacia la periferia, que se hace evidencia en las áreas de necrosis, con múltiples imágenes asociadas a áreas de sangrado, y que posteriormente de contraste presenta un reforzamiento de aspecto nodular periférico que compromete incluso la lesión de la cortical como fue descrita. Se realizaron adquisiciones coronales de la lesión en T1, T2 FATSAT y con contraste, observando las características descritas.
Otro caso de una niña de 14 años con una sarcoma sinovial en la región popltea. Es la que vemos una radiografía en la rodilla izquierda, una masa de contornos mal definidos en la región popltea, sin evidencia de calcificación en las proyecciones en AP. En la proyección lateral se identifica una masa de contornos bien definidos en la región popltea, sin evidencia ni compromiso de las estructuras óseas ni del periósteo. Se realiza una resonancia magnética, adquisiciones en T1, en PD y con contraste, en el que vemos una masa heterogéneamente hipointensa en T1, con septos finos en su interior, con imágenes globulares hiperintensas en el espesor de los septos que se observan hiperintensos en PD, y que posterior en el medio de contraste presenta un reforzamiento fino periférico que se extiende parcialmente hacia la región medial de la tibia, rodeando parcialmente a la zona metafisiaria de aspecto sólido, y que posteriormente en el medio de contraste presentan imágenes globulares con marcado reforzamiento periférico con áreas de necrosis central. Este es otro ejemplo de una femenina de 15 años que llegó con una masa palpable en el extremo distal del fémur derecho, observándose en T1 una imagen isointensa al músculo aparentemente de localización intramuscular que afecta el semimembranoso, observándose en T2 heterogéneamente hipointensa de predominio hipointenso en T2, que posterior a inicio de medio contraste presenta un reforzamiento heterogéneo de aspecto difuso que rodea parcialmente el trayecto neurovascular y separado por un fino septo graso. Aquí a nivel de las adquisiciones axiales en T1 y T2 se observa una masa de contornos bien definidos que compromete el vasto interno, observándose isointenso al músculo en T1 y heterogéneo con una intensidad de señal intermedia en T2. Que posterior a la inyección de medio de contraste presenta un marcado reforzamiento difuso de la lesión que prácticamente involucra el plano aponeurótico y se extiende hacia el vasto, comprometiendo tanto el vasto intermedio como el vasto medial, y que restringe a la difusión. Este es otro caso de un varón de 2 años, 2 meses. Identificamos una lesión de contornos bien definidos, de localización extrapleural, que se extiende a través del opérculo torácico y hacia el cuello, al hemicuello derecho, produciendo efecto de masa sobre la tráquea, sin aparente compromiso o alteración de la estructura ósea. Que llegó con una masa y dificultad para la deambulación a nivel del cuello, observándose con extensión parcial hacia el canal medular. Aquí vemos en la tomografía una masa de tejidos blandos de localización extrapleural que se extiende a través del
del opérculo torácico hacia el segmento proximal del cuello, afectando y produciendo discreto compromiso de la región extradural. No hay evidencia de imagen que sugiera datos de remodelación ósea, observando a nivel en la adquisición con ventana para pulmón una metástasis a nivel del segmento 9 en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Se realiza PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa, observando coeficientes de atenuación que van desde el rango de 1 a 2.6 con áreas de necrosis. Se realiza adquisiciones coronales en T1 y T2 desde la región posterior, observándose una masa heterogéneamente hipointensa en T1, heterogénea hiperintensa en T2, que se extiende a través del neuroforamen sin producir datos de remodelación ósea hacia la localización, ocupando el espacio epidural, conduciendo efecto de masa sobre el canal, sobre la médula espinal. En este mismo paciente se realizan adquisiciones hacia los planos más ventrales, observándose un reforzamiento heterogéneo ávido de la lesión que compromete la masa que ocupa el espacio epidural y se extiende de aspecto globular hacia la región hacia la región extrapleural, condicionando desplazamiento del lóbulo superior derecho. El resultado histopatológico fue un sarcoma sinovial pobremente diferenciado aparentemente que afecta el plexo braquial. Es otro ejemplo, es un varón de 14 años, 2 meses, en el que llegó al hospital por una masa que se extendía tanto a la región ventral como a la región dorsal del antebrazo. Se toma una radiografía y se observa esta imagen en la que vemos una masa pobremente definida que condiciona separación del espacio entre el cúbito y radio sin evidencia de calcificaciones. Se realiza una resonancia magnética en la que vemos una imagen de triple signo caracterizada por una lesión heterogéneamente hiperintensa en T2 y STIR con áreas globulares hacia la vecindad separados por septos gruesos en su interior con imágenes de aspecto líquido. Es una adquisición en sagital y vemos cómo pasa a través de la membrana interósea, dando la apariencia de una imagen en reloj de arena de características heterogéneas con niveles líquidos y con imágenes globulares y septos gruesos en su interior. Se reportó como un sarcoma sinovial. Es otro ejemplo, es un varón de 11 años que llega al hospital por una masa adyacente al contorno externo del pie, observándose en estas adquisiciones axiales T1 y T2, heterogéneamente hipointenso en T1, observándose heterogéneamente hiperintensa con intensidad de señal intermedia en la región central. Observándose en PD de finos septos en su interior con pequeñas áreas de necrosis en la región periférica. No hay evidencia de imágenes que sugieran calcificaciones y que restringe parcialmente a la difusión.